Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social, dando la cordial bienvenida a Ernesto Pirch. Con eso, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte. Mira, cuando yo hablo de ti como un personaje especial en el programa, es porque tú tienes un talento, una cualidad de poder compartir las cosas de una manera cautivante. Bueno, eso es un talento, si me dejas decirlo así. Sí. Entonces, vamos a repetir el concepto de talento de algún programa que venía atrás, ¿no? De acuerdo, por favor. Que decía busca de talento, algo así. Sí. Talento es una facilidad que te viene de nacimiento, Sí. que no es heredada generalmente, que te distingue de los otros porque da una cierta facilidad de hacer Sí. cosas con más rapidez y mejor resultado que otras personas. Y yo reconozco que fui dotado por la naturaleza y por el Dios creador de la naturaleza Sí, con sí, alguna facilidad diferente que otras personas, con el entendimiento, el razonamiento, la quizá rapidez de poder crear un concepto, la visualización de las realidades en ópticas que no son los cartabones, no son la costumbre, lo que tiene que ser. No me gusta repetir la idea que siempre se da, aunque con frecuencia acudo a la filosofía popular. Entonces te agradezco que lo reconozcas. Sí, y con ello debo decir que quisiera ser tan humilde como se pudiesen disfrutar estos dones para mí, para los míos y para toda aquella gente que, viéndonos por la televisión, se puede identificar con estos conceptos y eventualmente los hace propios, que es lo que pretende tu programa, ¿no? Claro. Mira, además yo creo que todo esto tiene que ver con la autoestima. Así, En mucho tiene que ver con la autoestima. me quiero. Eso. Y cada quien tiene que quererse a sí mismo, y el quererse es procurar una serie de características y de estadios que tienen que ver con el tema de hoy, quizá, con que ser rico no es tan malo. Parte 2. Parte 2. Parte 2. A lo mejor yo tengo la fortuna de ser rico en entendimiento y ser rico en capacidad de crear conceptos, y tengo una cultura creada porque la familia en la que me crié me lo facilitó, porque fui a una muy buena escuela primaria, una escuela secundaria regular, una muy buena preparatoria, una fantástica universidad. Y luego en la vida me he encontrado con trabajos, gente, oportunidades, problemas, situaciones que me han abierto los ojos a realidades que me dicen que tengo una enorme fortuna y que esa fortuna la expreso en riqueza, y que desde luego incluye eventualmente la oportunidad de usar mejor la economía, pero que no es lo más importante en mi vida la economía de riqueza, el dinero. Sí, no. Tengo otras prioridades. Hay pobreza y hay riqueza. Sí. O sea, esto es notorio. En muchos sentidos. En muchos sentidos. Y no todo tiene que ver, como tú dices, con el dinero. No, afortunadamente. ¿Qué nos puede decir sobre la pobreza? Y luego nos dice también de la riqueza. Sí, el programa pasado hablamos de pobreza y riqueza, pero invertimos un buen tiempo en pobreza, en explicarla. Sí. Y acudimos a algunas definiciones. Yo quisiera muy brevemente hacer un resumen para decir que la pobreza está ahí porque no se tiene. Y cuando hablamos de pobreza económica, que no se tiene economía. Y todo lo que representa la economía. Representa no tener una correcta alimentación, acceso a la salud, a lo saludable, a la vestimenta, a la habitación, a la oportunidad de educación. Pobreza es no tener. Entonces la gente pobre es aquella que carece. Pero al mismo tiempo, pobreza es no tener la capacidad de producir todo aquello que pudiese compensar el no tener, para que produciendo se tuviera. Decíamos la vez pasada que la civilización que hemos creado, el trabajo, que es la base de todo, produce una recompensa, que esa recompensa se nos da hoy en día en el patrón universal de intercambio, entiéndase dinero, que es una forma de ponerle valor
al trabajo y valor a aquello que se compra con el producto del trabajo. Tú tienes entonces el dinero, es el motivo de intercambio. Pobreza es no tener una cantidad suficiente de ingreso para poderlo cambiar por los bienes de la alimentación, la salud, la educación, la vivienda. Al mismo tiempo, el entretenimiento. el entretenimiento, sí, desde luego. Pero pobreza es no tener oportunidad de enfrentar la oportunidad, asimismo, de crear el ingreso producto del esfuerzo trabajo. Entonces, pobreza es que no tiene, pero que tampoco tiene ese trabajo para poder tener el ingreso. Y no tiene ese trabajo en dos sentidos. Uno es que no tenga el empleo, que no haya un empleador, una empresa, un patrón que lo contrate. El contrato es una voluntad de partes, no necesariamente tiene que haber un documento, en donde le dice, pon tu esfuerzo a mi servicio y te voy a dar una remuneración económica con lo que puedes satisfacer lo demás. Esa es una parte de no tener trabajo, pero la otra, que es la que debía quizá preocuparnos más, es la incapacidad de buscar la forma de que se emplee el trabajo. Porque en la parte urbana, y creo que podemos dividir al ser humano hoy en dos grupos, los que somos urbanos y los que no lo somos. Los que somos urbanos estamos queriendo un empleo, y hoy empezamos a ser la enorme mayoría. Y los no urbanos, la gente de campo, tienen que emplearse por sí mismos y tener un trabajo para que, unidos a la oportunidad que da el trabajar la tierra, tengan un rendimiento. Pobreza hoy entonces en la parte económica es ese no tener y no poder producir. Pero la pobreza se extiende fuera de lo económico a lo que la gente tiene como su patrimonio, que sí lo tiene ahí pero no lo aprovecha, que sería la riqueza de la fe, y la fe en uno mismo. Porque luego hay una fe en el Creador, y aquí yo he declarado que creo en el Creador cristiano, católico, apostólico, romano, guadalupano. Pero hay la fe en uno mismo y el creer que uno puede hacer, y entonces el animarse a intentarlo, con diferentes niveles de querer hacerlo, que empieza por el ánimo, y el ánimo requiere de un estado de salud y un encontrarse con un medio ambiente con el que no tenga que lidiar para poder desempeñarse, para tener alguna productividad en algo que como resultado le dé un ingreso económico, con lo que a la luz de la civilización actual puede ir a comprar sus satisfactores. Claro. Déjame hacer aquí Y debo pedir una disculpa, perdona, estoy sin saco. Es la primera vez que me ve sin saco. Llovió, se mojó, se empapó, y me iba a hacer muy mal estar en un estudio de televisión con las cosas climáticas que pasan aquí, el saco mojado, entonces ustedes disculpen, pero sí, está por ahí. Ahí está. Sí. Oye, pero es que está lloviendo a cántaros. El clima ha cambiado en la Ciudad de México en el 2015 y para julio-agosto principalmente, con enorme cantidad de agua cayendo de los cielos. Sí, es cierto. Sí, enorme cantidad. Te decía, hay países como Estados Unidos donde se habla del sueño americano, donde muchos van, donde las condiciones, tienen que ver también las condiciones generales, seguramente. Sí. Porque eso hace diferencia entre países europeos, que han hecho los italianos, por ejemplo, con toda toda la economía de familias, que es un soporte muy importante para la economía del país en Italia. O los españoles también, que han hecho muchas cosas con pequeños negocios. Fíjate que, creo que ya lo comenté alguna vez también, un alemán que vino aquí a México y que lo llevamos al rancho de alguien, de apellido importante, creo que era Hank. Y entonces dijo, bueno, ¿quién es el dueño de este lugar donde estamos? Y le dimos una explicación. Y comentó este hombre, y creo que aquí ya dije la enorme vergüenza que nos hizo pasar cuando expresó que él ya había sabido que en Europa las fortunas eran de familias, que en Estados Unidos la fortuna era de una vida, y que en Estados Unidos era un sexenio, en México era un sexenio. ¿Lo dije bien? En Europa era de las familias, en Estados Unidos de una vida, y en México de un sexenio. Y entonces hay que reflexionar que en México hay gente que efectivamente se vuelve rica en un sexenio. Sí. Es una forma de medir la historia mexicana, y que hay personas que se hacen ricas en un sexenio y gente que no se hace rica en la vida, pero que tiene mucho que ver con la gente que sí se hace rica en un sexenio. Las condiciones, decíamos, las condiciones de pobreza
y las condiciones también para ver opciones de creación de riqueza. Sí, para poder hacer riqueza se necesita una capacidad que viene con el ánimo y entonces a lo mejor con la actitud, desde luego, y tiene que ver con un concepto intelectual y con este conjunto de características del ser humano, tener entonces la visión de la oportunidad, la preparación para desempeñarse en lo que pasa a ser un gusto, con el conocimiento que hay hoy universal. Entonces la gente que se va preparando, y no quisiera decir los chicos y los jóvenes, pero la gente que se va preparando puede ir observando qué le gustaría hacer, y en ese gusto, por medio de la educación escolar, a qué se acercaría de preparación para hacer mejor lo que le guste. Pero necesita tener esa visión, esa oportunidad de acercarse al saber qué oportunidades hay. Hay que estudiar. Espérame. El problema es que se necesita estar en un estado de salud y de ánimo para que incluso estudiando Sí. se pueda aprender. Sí. Lo que debo corregirte es que no hay que estudiar, hay que aprender. Ya lo habíamos hablado una vez de la diferencia, ¿te acuerdas? Sí. Y que en México estamos en el punto en que a la gente nos dejan estudiar, pero no nos dan qué aprender. El programa educativo es muy corto, muy parco, muy egoísta. Entonces son barnices de conocimientos de la escuela básica, elementaria y la primaria, y después la secundaria. Ahora lo que se pretende es una preparatoria obligada. El barniz de conocimiento es muy poco y el muchacho, la gente mexicana no lo aprende por dos razones. La segunda tiene que ver con un mal programa y con profesores que no enseñan realmente y que son muy egoístas, y que son muy laxos y que no tienen un buen aliciente atrás, no quisiera decir un látigo o un sueldo, no tienen un aliciente para enseñar bien. Pero la segunda, y me voy a referir a una vecina de cuando yo vivía en la calle de Amatlán, en la colonia de Condesa. Las hermanas Sánchez vivían con su mamá, eran profesoras, una de ellas enseñaba inglés. Y pues platicábamos ahí de repente, platicaban las señoras, ¿no? Mi mamá con ellas, y yo escuchaba la conversación. Y ella dijo de repente, es que es muy difícil enseñarle inglés a un chico que con trabajo llega a clase con una taza de café en la barriga. Entonces, esta situación de pobreza en la que la gente no tiene para adquirir un desayuno razonable, que lo queremos resolver ahora con los desayunos, se quiso resolver con desayunos de Limpi en tiempos de, no sé si previos a López Mateos en aquel entonces, con doña, Yo creo que sí fue con doña sí, Evita, bueno, que nos daba desayunos, sí, ¿no? así es. El Limpi, que luego Sí. se hizo el DIFCOS, porque no hemos resuelto que la gente mexicana vaya a donde le enseñan para que pueda aprender con la suficiente fuerza, energía, para que eso Sí, que le verdad. enseñan y que eventualmente se estudia, se convierte en aprendizaje. Entonces la pobreza se da porque pasan las generaciones y México como país no ha logrado darle a su gente la oportunidad de poder aprender de lo que se le enseña. Y cuando la gente no aprende, es pobre, pues no se puede desempeñar, y pues no tiene capacidad de producir eso que debería convertirse entonces en el resultado de aplicar el esfuerzo. Porque con el muy poco conocimiento que tenemos los seres humanos básico en la familia, de comunicarnos, alimentarnos, vestirnos, a mantener el equilibrio de alguna suerte, la búsqueda de la salud, y entonces tomar la oportunidad del trabajo. La gente que tiene menos desempeño del trabajo intelectual, tiene más trabajo físico. Y entonces el trabajo físico es abusado. Y es abusado porque la gente carga bultos de cemento, o carga canastas, o emplea su fuerza física, que es un trabajo brutal, para tener una muy pobre recompensa Claro, económica. sí. Y con esa pobre recompensa económica subsiste, pero no se le ocurre, porque no tiene la visión, porque aunque le dieran la educación, no tiene el aprendizaje de cómo tener un mejor desempeño propenso a la recompensa económica. Lo que Y pasa se es que- vuelve un círculo vicioso. Lo que pasa es que el pensamiento tiene vertientes. Y una vertiente es la reacción del ser humano natural. Necesita comer, entonces trabaja y trabaja haciendo trabajos burdos, pesados. Sí, y come para subsistir y volver a trabajar. Sí. Y tiene un ingreso para pagar la comida, para poder trabajar, para tener un ingreso, para pagar la comida, para poder trabajar. Y cuando yo ahorita dije que se repetía, y a lo mejor hice cuestión de un círculo,
quisiera cambiarlo por decir que es como un subir y bajar, ¿no? Y es una rueda que no avanza, porque trabajamos para comer, para tener fuerza para trabajar, para poder tener un ingreso, para poder adquirir ese sustento, más la ropa, más el calzado, más el transporte para llegar a trabajar, para tener el ingreso nuevamente, para poder pagar la comida que nos da la fortaleza, trabajar la energía. Y entonces yo creo que la enorme preocupación es observar cómo después de 105 años de revolución y 205 años de independencia, no hemos roto esto para la inmensa mayoría de mexicanos. Yo tengo que acusar que algo le ha fallado muy gravemente a aquellas personas que han tenido el privilegio de, habiéndose preparado, yo supongo que habiendo aprendido, se desempeñan en el gobierno con tan alto nivel de fracaso. Entonces tengo que decir que ha fracasado mucho la independencia, ha fracasado totalmente la revolución, y los gobiernos últimos, y el último en especial, este que estamos viviendo hoy, enfrenta un nivel de fracaso absoluto. Porque no solo no ha resuelto que tengamos una mejor educación, el presidente tiene un discurso que dice una educación de calidad, pero una educación de calidad en el nivel de mediocridad que enseñamos hoy de apenas lo suficiente para apenas desempeñarnos, para apenas tener el ingreso que da la energía para trabajar y repetirlo, porque aunque queramos darle a la gente mexicana, a la secundaria, a la preparatoria, la oportunidad de llegar a una universidad, es muy evidente que los egresados universitarios mexicanos no logramos tampoco resolver el problema nacional, porque apenas en su gran mayoría resolvemos lo particular. Y entonces en un mejor nivel de gasto, de vestimenta, de cuidado de la salud, de habitación, de esparcimiento, un mejor nivel, pero no es suficiente para que podamos compartirlo con toda esta mucha gente que, a pesar de los esfuerzos de la educación pública, no superan el nivel de fracaso de la educación. Cada escalón requiere un desarrollo del pensamiento. Sí. Vamos, la gran mayoría está en esta situación de operación, de trabajos inclusive muy pesados, como tú lo has dicho, la construcción, por ejemplo. O de muchas horas de oficina con un muy mal resultado. Sí. Y aquí tenemos que volver a hablar de riqueza y pobreza. ¿Por qué la gente de muchas horas de oficina sigue teniendo un muy mal resultado? ¿No? Tanto económico como de satisfacción. Sí. Porque cuando estamos cansados y llegamos al momento de poder relajarnos en la noche para permitir que el sueño invada el cuerpo para recuperar energías, ese cansancio nos debería provocar algún tipo de satisfacción. Y entonces el cansancio del trabajo intelectual, de estar en un escritorio con números, con datos, con leyes, con oportunidad de trazo, o el trabajo de campo más o menos intelectual, o entonces el trabajo de la carga, finalmente sí o no te va dando un avance en la provocación del bienestar. ¿Qué es lo que quisieras tener con la ausencia de pobreza o mejor bienestar, y con adquirir riqueza, un distinto y un mejor estadio de bienestar? Decimos, la gran mayoría se encuentra en un primer nivel, pero de ahí se puede subir a otro que sería un nivel de supervisión o de jefaturas de departamento, que ya requiere otro desarrollo mental. Otro nivel de pensamiento. Otro nivel de pensamiento, Ándale. claro, Sí. otro nivel de pensamiento. Es un asunto cultural, ¿no? Se adquiere una cierta cultura. La cultura de hacer bien, la cultura de observar, la cultura de supervisar, que debería ser a título de aconsejar el mejor desempeño y no el regaño al que no está cumpliendo. Y de enseñar también, vamos. Y de enseñar. Sí. Y de enseñar. ¿Tú viste la película Ben-Hur? Como 5 o 6 veces. No, bueno, fíjate que hace años. Que no la hace vuelves a años ver. que no lo he vuelto a ver. Sí. Bueno, pero es muchas veces. Recordarás que a Ben-Hur lo castigan, lo mandan a las galeras, ¿no? Es galeote, que significa que estaba sentado en una banca con un remo y tenía que ayudar junto con muchas decenas de esclavos a mover un barco. Y entonces tenían una persona al frente que iba tocando un tambor y todos tenían que ir remando al ritmo, sí. Y eso le daba torque al barco, que significaba arrancarlo primero, luego le daba caballaje, que es velocidad.
Y Hablas como ingeniero. no, pues hablo como la gente con la cultura que debíamos tener todos, ¿no? Tú también. Y entonces Ben-Hur sorprende porque le dice al capataz, que es uno que caminaba entre todos, se aventaba latigazos al que no tomaba ritmo de llevar el remo. Sí. Dice que si por favor lo pasan del otro lado porque se quiere ejercitar parejo, ¿no? Porque se ejercita mucho el lado derecho, se quiere ejercitar el lado izquierdo. Eso llama la atención, desde luego. Bueno, eso es aprendizaje. Yo no sé si Ben-Hur fue a la escuela y tomó una clase de fisicoculturismo o de fisioterapia o de esto que está de moda ahora, que es el adaptar las cosas al cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo se llama esta ciencia? De que, bueno, la pluma incluso, ¿no? Tiene la forma adecuada para que yo pueda escribir mejor y la silla está en su morfología adecuada. Ergonomía. Entonces yo no creo que haya tomado clase de ergonomía, pero entendía cosas, ¿no? Entendía cosas porque era. Y esto es una cultura, Entonces, podemos ver que ya en tiempos de Jesús, hace 2000 años, había un avance cultural que hoy debía estar más avanzado y que no lo tenemos. Porque todos tenemos muchísimo la gente que no se le ocurre que podía remar del lado izquierdo al contrario del lado derecho. Esta falta de ocurrencia, ¿a qué lo atribuimos? Lo atribuimos a que no hay el conocimiento adecuado, no hay la cultura de observar nuestro propio organismo y reaccionar en consecuencia. Encontramos mexicanos sabios, que no tienen que ser viejos, pero que sí comprenden la imperiosa necesidad de acercarse a la naturaleza, al saber. Y entonces se vuelven muy conocedores de algo. Pero los llamamos monotemáticos. Y entonces hay gente muy digna de elogiarse. Te voy a platicar de dos. Estando un día subiendo en un tinaco en un cerro, en Tepoztlán, en Morelos, se acercó un hombre viejo ahí, ¿no? Me preguntó qué hacía yo. Y dije que estaba contemplando el espacio porque yo no tenía mucho que hacer allá abajo y me subí al tanque para ver el paisaje, que es bonito allá. Sí, platicamos un rato y este hombre me decía, es que si pudiésemos entender que el abuso del hombre no es correcto y que tenemos que convivir con la naturaleza, ven una lección. Y todavía llegó a decir, y vamos a tener otra revolución y va a empezar en Morelos. El hombre tenía una visión de entender cómo había capacidad y había oportunidad, pero no se daba, ya había egoísmo en el ambiente. Y hoy vamos a hablar de los buenos y los malos y los egoístas. Y otra lección tuvo que ver con un jardinero, que cuando trabajé en una zona esta que se llama Bosques de la Reforma, trabajé una temporada y me bajaba en un camioncito a la... ¿Bosques de la Reforma por dónde? Abajo del Pantalón, y subiendo por Reforma antes de llegar a donde se junta con Constituyentes. Muy elegante la zona, entonces hay muy pocas oficinas ahí que no sean piratas. Es Coajimalpa ahí, ya. Es Coajimalpa. Pocas oficinas que no sean piratas. Esta es una institución muy seria, muy formal, un edificio arquitectónicamente fantástico. Pero bueno, venía yo con el jardinero. Entonces hubo dos cosas, le pregunté a don Tomás, o le preguntamos a don Tomás, oiga, don Tomás, ¿usted se casó con la mujer de sus sueños? Y contestó así en automático, ¡uy, no! Eso fue un chiste para don Tomás. Pero pues, oiga, don Tomás, ¿y qué hace usted para mejorar el mundo? Y don Tomás dio una cátedra de lo que haría es tratar de ver que me permitieran hacer lo que se hace. No me dejan. Me dejan cortar el pasto y me dejan recoger las hojas secas. Pero si me dejaran levantar la tierra y moverla, que me dieran un poquito para comprar el abono. El tipo sabía mucho y no lo dejaban hacer. ¿Por qué? Porque alguien quizá con la capacidad de mover la riqueza tenía el egoísmo de decirle, no, usted pódele y córtele y nada más. Porque no escuchamos a la gente que sabe y no la permitimos desempeñarse. Y entonces hay una pobreza del que no se lo permitió, aunque hubiera una riqueza del que podía haberlo hecho. Claro. Entonces se cambia el papel de quién es el pobre y quién es el rico. El rico es el que sabe y el pobre es el que impide que haga el que sabe. Claro. Y vamos matizando estas cuestiones de cultura, de soberbia, de la canción aquella, recordarás, de El violinista en tejado. Este es en 1800, sí, una familia de judíos, sí, en donde la problemática es que llega la casamentera y le dice ahí al papá y está la mamá que tiene un fulano magnífico para casar a la hija.
O sea, que él se pone a pensarlo, ¿no? Y entonces se preguntan, el esposo y la mujer, si será bueno casar a la hija con este que es así como ricachón, porque ellos pues no lo son, ellos viven una casucha, pero son campesinos, pero viven bien, pero viven contentos y como que se quieren y se preguntan si la hija va a querer a aquel otro. Y entonces de repente, bueno, aquel tipo canta, sí, yo fuera rico, tralalala, Sí, y una sí, estrofa dice, aconsejaría que me quiera escuchar, bien o mal, un rico sabe más. Y entonces pensamos que la riqueza económica viene con la riqueza intelectual y el conocimiento y acarrea una serie de cosas que no son ciertas, pero nos lo creemos. Y vamos y escuchamos ahí al violinista en el tejado y aplaudimos terriblemente la música, pero no se nos ocurre pensar que hay detrás quizá del dolor, quizá de la experiencia del autor o los autores de la obra, que hacen cantar a su protagonista, que bien o mal un rico sabe más, que cree su personaje, que bien o mal un rico sabe más, y a lo mejor este sabe más porque empieza a pensar que hay que amarse para ser pareja, y no tener la conveniencia que parecería que en aquel entonces tenían los judíos como una costumbre que se llevaba a cabo. Hoy en día estoy seguro que los muchachos judíos difícilmente se casan con quien su papá diga que es conveniente, ¿no? La rebelión sería gigantesca. Tanto del rico que quieren que lo casen con la bonita, como de la bonita que quieren que la casen con el rico, como el guapo, que sí o no se puede casar con la judía bonita, o la judía bonita que no se puede casar con el pobre, ¿no? Creo que estas cosas deben haberse solucionado. Oye, aprovecho para comentar, fui a ver esta obra de El violinista en el tejado con Pedro Armendáriz. ¿Sí? Sí, claro. ¿No la viste con Fábregas? No, fíjate que no. Yo creo que en aquel entonces yo no estaba aquí en México, no, porque con Manolo Fábregas eso ya tiene más de 30 años. Sí. Más de 30 años, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero sí me tocó, ya en los años más cercanos, con Pedro Armendáriz. Y me gustó la actuación de Pedro Armendáriz, vamos. Seguramente. Sí. Y además era mejor cantante que Fábregas. A lo mejor no era tan buen actor, pero seguro mejor cantante. Sí, una obra, vale la pena ver esta obra. Con mucho fondo de filosofía, con mucho de querer entender a estos reconocidos judíos ricos, que no todos lo son, ¿no? Hay judíos que no son ricos económicamente, y entonces el judío sapiente, el judío propio, el judío yo diría tranquilo, el que seguramente se va al cielo, ¿no? Que son judíos diferentes a los presumidos, ególatras, egoístas, soberbios, abusivos, ¿qué más te puedo decir? Perversos, ¿no? A los que quisiéramos atribuirle que son todos, que no lo son. No creo siquiera que sea una mayoría, pero los que lo son suficientes para que hagan un ambiente en el que pensemos que así son los judíos, que son ricos, no abusivos. Sí. También quisiera hacer un comentario, si me lo permites, Ernesto. La Fundación Comex Sí. tiene una estructura, un programa para emprendedores. Veo que lo conoces. Bueno, conozco la Fundación Comex porque eran nuestros clientes en el Banco Londres y México. Y me sorprendió porque me llegó una carta de crédito, iban a importar cerda de jabalí de China. Resulta que los jabalíes en China no son tan escasos como aquí en América o en Europa, y tienen una cerda larga que se corta, y es una industria importante china, y a México se trae, y lo traía la gente de la Comercial Mexicana de Pinturas, eso que es el Comex, para hacer brochas. Entonces me parece que la marca era Perfect, las brochas Perfect las hacía el grupo Comex, y eran de cerda importada. Entonces desde aquel entonces le he seguido la pista con mucho gusto a Comex, a un emporio de hacer un producto de lo que supongo que los mexicanos todos estamos contentos, a una creación de muchas fuentes de trabajo a partir de sus distribuidores, un punto de identificación, ¿no? ¿A dónde va? ¿Dónde está la Comex? Una calle a la derecha, que ya les ganó Oxxo, pero y yo creo que todavía Comex es un punto de referencia donde no hay un Oxxo, lo cual es difícil, pero no es un punto de referencia. Y lo último que escuché es que ya no es de mexicanos, ya no es de esta familia que la creó, la adquirió la Sherwin-Williams, una marca de pinturas también de buen prestigio como producto transnacional. Entiendo que los sucesores de los fundadores del grupo Comex
con toda su fundación y demás, ya no quisieron continuar ellos al frente de la empresa, o no pudieron, yo no sé cuál de las dos, una cuestión de capacidad, seguramente no de economía, pero entonces nuestra Comex, nuestra Comercial Mexicana de Pinturas ya no es mexicana, no es de capital, creo que canadiense, por cierto, no americana. La Sherwin-Williams creo que originalmente es canadiense, pero uno vaya a saber. Claro. Ahora, hasta donde yo sé, la Fundación Comex sigue activa con estos cursos, con estos programas de emprendedores. ¿Me parece bien? Muy interesante, porque hay que aprender, vamos, aun cuando se tenga el deseo de hacer un negocio chiquito, empezar con algo. Si no sabes, llevas riesgos, pero Sí. si aprendes, Si aprendes, rebasas, superas, resuelves el riesgo y te vuelves rico. Mira, te vuelves rico en experiencia, te Eso vuelves sí, rico en claro, satisfacción claro. y te vuelves rico económicamente. ¿Y qué significa volverse rico económicamente? Bueno, te vuelves volver rico y hay dos formas de hacerse rico, nada más hay dos. Trabajar y ahorrar. Por si trabajas y ganas y te gastas lo que ganaste, entonces no te vas a hacer rico. Tienes que trabajar y guardar el dinero para poder hacer más, y con eso que haces más, entonces hacer más. Claro. Y cuando tienes más, eventualmente, el producto de tu trabajo te habrá hecho rico. Y rico es aquel que es dueño de algo económicamente poderoso. Rico no es aquel que puede gastar con gusto claro, porque exprime así a la es, empresa. es cierto. Es Y verdad. entonces este síndrome del empresario rico, empresa pobre debe ser roto. Y los verdaderamente ricos no tienen empresas pobres, tienen empresas ricas. No, y no tengo que decir los apellidos de la gente que lo ha logrado. Entonces, trabajar y ahorrar es lo básico para hacerse rico. Es una condición sine qua non, esa no la puedes quitar. Pero luego hay una serie de características que yo quisiera resumir muy pronto. Que para hacerse rico hay que no cansarse. La gente que se cansa no se hace rica. Y es muy común que la gente pobre y poco rica se canse. Y entonces, como están cansados, descansan. Y una forma de descansar es gastar. Y entonces se divierten. Y entonces su inversión de lo que ganaron está en divertirse. Y no está en disfrutar de volver a trabajar para producir más. Así que una de las razones de no volverse rico es que la gente se quiere distinto, se quiere en términos de descanso, se quiere en términos de provocarse la satisfacción de la diversión, se quiere en términos a veces de presumir, a veces de darse satisfactores de muy corta duración, ¿no? La gente que no se vuelve rica se divierte, a lo mejor emborrachándose, a lo mejor comiendo muy bien, pero se la acaba, ya se le fue la riqueza porque se divirtió y la pasó bien un rato. Y la gente verdaderamente rica no se cansa de querer trabajar y provocar creación de riqueza. Está empeñada en ello. Ahora, aquí estamos hablando de hábitos. Tú ya lo mencionaste, disciplina. Disciplina. Importantísimo. Sí. Voy a hacer un poco de mención de tu vida personal. Oh, Porque tú sigues con el espíritu scout. sí, pero acuérdate que soy una mezcla de muy alemán, con muy catalán, con súper mexicano, absolutamente. Con influencia de lo que se quiso ser español, la familia se pretendía, con influencia de lo americano, porque estábamos a la vanguardia, ¿no? Sí. Y entonces con mucho dicho, yo de las dos familias, lich, que así decíamos, y entonces, sí, además entre las suertes de mi vida fui scout, ¿no? Sí. Pero fíjate, todo esto tiene que ver. Yo recuerdo muy bien la primera vez que nos vimos aquí en tu primer programa. Me sorprendiste, porque te dije, oye, eres muy puntual. ¿Recuerdas? Sí, eso ¿Recuerdas fue que te dije, oye, qué puntual eres? Y en general hasta hoy incluso. Sí. Y este es un hábito tuyo personal. Influido por la cultura de la familia. Y después es un concepto, un criterio, una costumbre, un entendido. Puntualidad que no es únicamente llegar a tiempo con un reloj. Puntualidad es que cumplir con todos los requisitos de algo que debe desempeñarse. Si tienes una solicitud de que llenar todos los puntos, eso es ser puntual. Si tienes que hacer un trabajo y hay una serie de pasos que desempeñar, eso es ser puntual. Sí. Entonces hay disciplinas. Y acabo de aprender algo bien interesante. Creo que fue en Colombia y si no fue en Venezuela. Me mandaron la filmación de un hombre que habla perfectamente el español, un local, colombiano, venezolano, pero de origen japonés. Y que habla muy bien japonés porque en el transcurso de una pequeña conferencia, por cierto,
con muy pocos asistentes de audiencia. Él dijo, los japoneses tienen una frase, traca traca, lo dijo un japonés, que significa, es más importante ser disciplinado que inteligente. Dijo, el japonés no es inteligente, el japonés es disciplinado. Y porque es disciplinado, acude a la escuela y aprende por la disciplina. Y no es muy inteligente, pero con lo que aprendió y en forma disciplinada, va adquiriendo ese desempeño que logró que de ser un país medieval, todavía para entrar a la Segunda Guerra Mundial, estaba el rey con sus señores medievales, se transformó a pueblos medievales, se apellidan Hitachi, Honda, Mitsubishi, ¿no? Sí. Y siguen teniendo un rey, pero ellos insisten, es porque somos muy disciplinados, no somos inteligentes. Y decía, nosotros aquí, y entonces te digo que no sé si era Colombia o Venezuela, por sus banderas se parecen mucho, hay una bandera ahí que no puedo identificar. O sea, somos muchísimo más inteligentes. Al japonés le dicen, súbete a ese árbol, y él dice, ¿para qué me subo? Y al latino nos dicen, ¿para qué no te puedes subir a ese árbol? ¿Cómo no? Y acabamos arriba del árbol. Entonces somos muy inteligentes, pero no somos disciplinados. Y yo debo reconocer que provengo de una mezcla de culturas que incluye mucho de japonés, de la disciplina, ¿no? Sí, te he dicho que en mi casa se tomó sake antes que tequila, y que teníamos estos rollitos que se utilizan para preparar el sushi, que son palitos de bambú atados con un cordoncito, ¿no? Para poder darle la forma al rollito de arroz con rellenos de diferentes cosas. Los usábamos como mantelitos en la mesa, ¿no? Desde que yo era muy pequeño, los cuadros en las paredes eran japonesas, porque teníamos una oportunidad grande, mi papá la abrió, de ser el representante de líneas navieras japonesas aquí en México. Y entonces nos llegaba cultura, arte, enseñanza, y mi papá era un hombre sagaz, observador, quizá mucho más que sus hijos, en lo que aprendía, lo que era bueno y lo aplicaba. Que a lo mejor una suerte de disciplina. Una definición de inteligencia es la capacidad de adaptación al medio. Y la adaptación al medio no únicamente significa cómo sobrevives del frío, del calor, de la lluvia, de la inundación, del fuego. Es cómo te vas buscando un mejor confort, cómo incrementas tu riqueza conceptual y tu riqueza intelectual tomando el saber que existe a tu alrededor. Si entonces tú aprendes observando de japoneses que se vestían de gala para cenar, ¿no? Arriba de los barcos, no se puede cenar si no vas vestido de gala, y todo el mundo es muy puntual, y el capitán se sienta a la mesa y nadie come si el capitán dice, caballeros, adelante. Y con independencia de que los europeos tuviesen su cultura de la cena, que en la cena debo decirte que mi mamá se sorprendió, llega casada a Manzanillo, y mi papá le dice, ¿qué va a haber de cenar? Y ella dice, pues no sé, el recalentado de mediodía. Dice, no, sopa. ¿Cómo que sopa? Sí, sopa, y no la misma de mediodía, sopa para la cena. Mi mamá tuvo un trauma terrible ahí, pero quería tanto a mi papá que le hacía sopa en la noche. Pero mi papá quería morisqueta, que es un arroz que está cocido, que se apelmaza un poco, que no lleva sal, que acompaña la comida haciendo las veces de pan. Nuestra cultura de pan es tortilla, la cultura europea de pan es trigo molido, horneado, y en algún lugar aparece la cultura del arroz, el arroz como pan, ¿no? Entonces en la casa se comía morisqueta. Y la verdad es que sabe, un arroz insaboro, te acompaña muy bien cualquier otro platillo. En especial el curry. Quienes sepan de qué estoy hablando, si les debe estar haciendo agua a la boca igual que a mí, se debe recordarlo. Pero el curry lleva arroz de morisqueta, ¿no? Así que todo eso influye en estas disciplinas que tú me reconoces, que no puedo ocultar. Yo quisiera ser mucho más humilde de lo que soy. Quisiera no ser soberbio, no ser ególatra, no ser presumido. Pero tengo que decir que si he tenido algún nivel de éxito en la vida que tú gentilmente me reconoces y que me traes a tu programa para poder externar ideas, es porque crecí en esa cultura del aprendizaje, el aprovechamiento del aprendizaje y de la acumulación de la riqueza del saber, de la acumulación de la riqueza que no era la económica. Vamos otra vez al modelo educativo en México. La disciplina no es un valor, vamos, que sea notorio, palpable. Parecería que así es como desechado, ¿no? Sí, el que es disciplinado es fuchi. Sí. Y luego le hacen bullying. Y luego al disciplinado le hacen bullying porque el disciplinado
de alguna suerte se va volviendo apacible, se va volviendo tranquilo, eventualmente humilde, y las hordas bárbaras de los indisciplinados pues no les gustan y lo quieren atacar, porque algún tipo de malestar le causa al inculto enfrentarse con el culto. Hay un malestar. Supongo que el malestar tendrá que ver con algún nivel de envidia, y la envidia conduce a esto que llamamos el bullying, ¿no? A echar montón. Echar un montón, sí. Sí. Pues no es un tema tan, vamos, estamos hablando de un caso personal porque tú estás aquí, Bueno, me estás usando de ejemplo. pero estamos usando exactamente el ejemplo. Y me dejo. Además, pero fíjate, si esto lo traducimos, a nuestro ambiente social, a lo mejor empezamos a comprender qué es lo que nos pasa como país. ¿Por qué somos un país con la riqueza que tenemos Tan pobre. tan pobre? ¿Cómo se explica? Porque somos tan pobres culturalmente hablando, mucho provocado artificialmente por el fallido sistema educativo, que no logramos crear una riqueza económica. Y porque los ricos económicos tienen una cultura del aprovechamiento individual de esta cultura, de esta riqueza generada, que entonces se quedan en que se lo buscaron para ellos y no lo dispersan. Y si yo pudiese bien hablar de egoísmo, abuso, perversión, también tengo que decir que no necesariamente hay maldad, no hay perversión en el rico que no dispersa, es que no tiene la cultura de hacerlo. Quienes adquieren riqueza, tanto económica como de las otras naturalezas, pueden eventualmente ser clasificados en los buenos y los malos. Y los malos clásicamente son el abusivo, el abusador sobre el trabajador que desempeña, el que cobra los réditos muy altos, el que se aprovecha el precio, que aprovecha las oportunidades, que tiene inteligencia, pero que no es un buen ciudadano, no es un buen cristiano, y entonces abusa, es rico malo, ¿no? Supongo que muchos, por esta falta de conciencia entre el bien y el mal aplicada al uso de la riqueza, hasta se van a ir al cielo. Son los típicos que están bien con la iglesia y que luego hasta dan unas propinas o unas limosnas muy grandes y contribuyen a fundaciones, pero que en su corazón no entra esta otra riqueza, que es de la fe, de la actitud del intelectual. Esos son los ricos malos, ¿no? Bien clasificados, como quieras. Pero están los ricos buenos. Los ricos buenos que van acumulando por su trabajo y su ahorro, por su quererse a sí mismos, por su autoestima y por querer a los suyos, desde luego, ¿no? Porque hay que querer a los suyos. Van ampliando quiénes son los suyos, y entonces los buenos tienen un confort personal, tienen una comodidad. Van creando un ánimo, un espacio de tranquilidad personal y compartido que va ayudando a otros. Y la ayuda a otros no hay que entenderla como entregar dinero, eso es limosna. Eso está mal. Hay que entregar el talento, hay que entregar el tiempo. Las palabras no son mías, las palabras son del fundador de la Asociación Mexicana por la Bonomía, de la empresa socialmente responsable, al que le entrevistaron un día en radio. Le dijeron, oiga, hay que ser muy rico para hacer lo que usted hace. Dijo, no. Ser rico y tener dinero, repartirlo, eso es limosna, eso no vale. Hay que dar el tiempo y hay que dar el talento. Eso es Apid Arango. El señor Arango vino de una familia de migrantes vascos, entiendo. Crean este emporio llamado Aurrera. En su momento se lo venden a los Walmart, ¿no? Pero el señor Arango, y no sé si vive todavía, esperaría que sí, tiene una enorme cantidad de dinero. Obviamente tenía centenas de millones de dólares, no sé si miles. Y declaró, yo no doy limosna, yo me doy a mí mismo, doy lo que sé hacer, doy lo que puedo hacer, y entrego mi tiempo. Y se necesita una tranquilidad para hacer esto, una tranquilidad de espíritu, una tranquilidad de tener el ingreso y haber creado la riqueza suficiente para crear más riqueza compartida. Crear más riqueza compartida es crear, por ejemplo, fuentes de empleo, digamos que es una forma de crear riqueza, Sí, claro. y crear más riqueza para hacer más fuentes de empleo. Y si le preguntamos a Arango, a Slim, a los grandes ricos mexicanos, bueno, ¿cuánta gente depende de ti? Seguramente dirán con orgullo, tantos cientos o tantos miles de personas. Sí. Y esto es un rico bueno, ¿no? Que crea más riqueza. Si decimos que además en el fondo hicieron trampa para hacer su riqueza o abusaron de alguien,
yo no puedo criticar el pasado de la gente, pero tengo que ver su presente y su presencia. Y entonces el cómo la ayuda al otro no significa entregar recursos, es entregar esta oportunidad de con lo que tienen, con el desempeño laboral personal, tengan el ingreso que los saque de pobres, para que puedan producir más, para que eventualmente lleguen a ser ricos, intelectuales, culturales y económicos. Sí, desde luego. El señor Garza Sada. Los Garza Sada, sí, Los son Garza Sada, tenemos sí. los grandes apellidos mexicanos que crearon grandes riquezas, Sí. pero que con las riquezas necesariamente arrastraban el crear las fuentes de trabajo, mal o bien o mejor pagadas, pero que fueron permitiendo que hubiese las clases pobres, las clases medias y las medias, las pudientes y las pudientes, algún nivel de riqueza, ¿no? Algún nivel de riqueza. Don Eugenio, creó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sí, Vamos, por hablar de esa, vamos, no todo es dinero. no, O sea, no, no, no. aquí la parte de la educación, y mira que el TEC de Monterrey ha sido de las instituciones educativas. Que a lo mejor es muy cara para pagar la colegiatura, pero que el nivel de calidad de colegiatura que da lo compensa, que después resulta que sí tiene un montón de gente becada, que después resulta que hay muchas cosas que se desprenden del TEC de Monterrey, como por ejemplo son los grandes controladores de los usos de páginas de internet en México. No le tiene que estar dando el autorizar 3Ws algo.com o .tv o por lo que sea. Ujú. Ellos tienen este enorme control. Ah. Y tienen su concepto del nido de empresas, ¿no? O la incubadora de empresas. Sí, ¿No está más el nido? Sí, No estás el nido porque son como un pollito, una mamá que cuida a los pollitos. sí. Sí, entonces esa es la forma de ayudar. Yo tengo un enorme problema cada vez que escucho que se pide apoyo. Los atletas piden apoyo, los artistas piden apoyo. Está pensando que les den dinero, usted está equivocado. Les tienen que dar soporte, les tienen que dar la oportunidad, les tienen que poner donde puedan producir, no donde ya haya. ¿No? Yo creo que decirle al artista, te voy a comprar tu obra no es la solución. Es decirle, te voy a prestar la pared para que la pintes y te voy a pagar por lo que resulte que la pintes. Pero no te voy a dar dinero porque ya la pintaste. Me parece que al atleta hay que decirle, te voy a entregar una cantidad de beca para que puedas alimentarte bien, para que puedas tener a lo mejor un automóvil para ir de aquí para allá y no llegues al entrenamiento rendido por bien apachurrado en un camión. Y te voy a dar a la alimentación, y al estudiante le voy a dar la facilidad de tener una beca con la que no tenga que trabajar para seguir estudiando, pero no para que ya tenga el ingreso y ya no estudie, por ejemplo, ¿no? Claro. O se vuelva flojo y más apenitas vaya probando. Fíjate que esto, durante muchos años, el gobierno lo hizo con el campo. Mal hecho, porque Les cuando se daba- lo dejó de dar, el campo dejó de producir, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sirvió que le diera dinero si no le dio la certeza de que una vez que ya no le diera dinero podía ser autosustentable? Fue un enorme error la forma en que le dio dinero. Sí. Y parecería que además se lo dio para tener votos fuertes, verdes, ¿no? Entonces había perversión en ello. Y cuando tú das para resolver pobreza, pero no para crear riqueza, no estás dando completo. Y estás egoístas provocando para que tengas el beneficio de regreso, por ejemplo, de un voto. El título es, ser rico no es tan malo. No, es decir, vamos a meter cuando riqueza, entre otras cosas que pasan de inmediato, se empieza a dar más impuestos. Los pobres que tienen ingreso controlado no pagan impuestos. Y en México, donde medimos todo con salarios mínimos, entonces una temporada en que hasta 2 y medio salarios mínimos, no solo no pagabas impuestos, hasta te devolvían si habías pagado algún tipo de impuesto o salías beneficiado, ¿no? El que se vuelve rico, al pagar impuestos, colabora con esa sociedad Claro. de la que a lo mejor proviene. Yo diría que en México muchísimos provenimos de que con los impuestos de nuestros abuelos, en tiempos de ser niños con nuestros papás, recibimos educación en la universidad pública, que es mi caso personal. Yo reconozco que fui educado en la UNAM por una cantidad irrisoria de dinero, Es 200 cierto. pesos de aquel entonces, Sí. que hoy me avergüenza que sean 20 centavos, porque algún egoísta o algún mal pensado se le ocurrió decir, pues no, es que le quitamos los 3 ceros, que eran 20 centavos, y en la UNAM te cobran 20 centavos de colegiatura. Siento que puedes dar más, sí, pero tácitamente solo das esos 20 centavos. Entonces yo por 200 pesos de aquel entonces, que era muy poca cantidad de dinero, yo la podía pagar con mi trabajo personal de
de pequeño burócrata que fui, de obrero que fui en su momento, ¿no? Yo podía pagarlo. Somos resultado de la educación pública, y la educación pública debería ser la oportunidad de que los que nos volvemos profesionistas, y luego siendo profesionales, nos volvamos ricos. Y como resultado de ello, provoquemos que en el sistema económico nacional paguemos impuestos, y muchos impuestos. De entrada, muy buenos impuestos. Pero si nuevamente nuestro gobierno nos permitió hacer una sociedad donde el 50% somos informales, y ese 50% paga impuestos cuando compra algo con IVA, pero no tiene impuestos sobre la renta, y entonces ni las empresas, que las hay gigantescas, pero no son formales, no pagan impuestos. O los muchísimos trabajadores que son informales y tienen un ingreso, pero no pagan impuestos, no contribuyan a la parte social, sí, en donde nuestro gobierno es pobre por el poco ingreso que tiene, pero quiere hacer cosas como rico en la forma de presumirlo, que da como resultado que no resuelva la pobreza. Un tema muy importante que acabas de mencionar, porque las reformas fiscales hablan de que todo aquel que produce un ingreso, es un... lleva una contribución. Debe. Contribuyente. Debe ser contribuyente. Pero fíjate que ha sido un trabajo que no ha avanzado. Vamos... 105 años después de la Revolución, no hemos podido resolver que tengamos una organización social formal en donde todo aquel que tiene un ingreso rebasando cierto nivel haga una contribución social a través del impuesto para que esta sea una mejor sociedad. Somos un fracaso. Sí. Mira, tú hablaste de números, hablaste del 50%. Es la cifra que se maneja oficialmente, ¿no? Sí, 50% de informalidad en México. Sí. Que si hablamos de dinero que podría ser destinado al pago de impuestos. A verdaderamente mejor educación. Porque la cantata, la repito, lo dije al principio del programa, de que hay que dar educación de calidad. Pero el programa mediocre que tenemos, de apenas conocer los nombres de los héroes, y apenas conocer los nombres de los ríos, y más o menos sumar, y más o menos leer, y más o menos escribir, pues, ¿qué le mejoras de excelencia a eso? Claro. Hay que hacer una mejor educación, y cuando se da la mejor educación, entonces la excelencia. Sí. Fíjate que una de las cosas que el sistema no lo incluye, uno, es que las personas aprendan a pensar. Así es. Aprender a pensar. Y que implica razonar, un poco analizar, un poco definir, ¿no? Sí. Pero que se les quite la flojera de pensar. Y cuando tú dices que los ricos trabajan y ahorran y no se cansan, están totalmente en contra de la flojera. Claro. Y somos un país con profesores necesariamente flojos, no hay otro remedio que pensar que lo son, porque dan lo menos posible de un programa que es muy pequeño, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de platicar con profesores que me han dicho, nos obligan a hacer los borregos, porque si nos salimos del programa nos regañan. Es cierto, es verdad, ¿no? Es verdad. Mira, incluso el profesor que quiere no puede. Yo un día fui por mi nieto Vic, que ya acaba de cumplir 8 años. Felicidades. Gracias. Era un poco más pequeño, y me llamó la atención en una escuela pública una maestra que me sorprendió, y le pregunté, ¿qué es lo que usted hace para que sus niños puedan aprender mejor? Y me dijo, yo los dejo jugar lo que ellos quieren jugar. Fíjate, vamos, a fin de cuentas van a jugar. Los dejaba que hicieran lo que ellos quisieran hacer. ¿Por qué? En los niños es natural el juego. Natural. Pero si los impones a un ritmo, a lo mejor del programa, no les das esa libertad. Si aprender no es divertido, no causa satisfacción aprender. Si aprender es aburrido, es tedioso, y la tarea es asquerosamente fea. Si al día siguiente no te percatas que se revisó tu aprendizaje a través de la clase del día anterior y de haber hecho una tarea, y entonces tienes el aliciente de ya aprendiste, vamos a aprender algo más, simplemente enseña y enseña y enseña, y tú como que aprendes. Sí. Entonces no hay un satisfactor por el haber aprendido. Claro. Y cuando el satisfactor está ausente, y está ausente por la actitud del profesor, que está enojado porque lo obligan a no enseñar bien, y que además parecería que no le pagan lo suficiente, aunque le hemos gastado a la educación en México
los más grandes presupuestos nacionales invariablemente han sido para educaciones y no tenemos un resultado. Tenemos mejor resultado de las malas carreteras. ¿Por qué están? Que la mala educación que no está. Porque no hubo el aprendizaje. Fíjate otro aspecto que no aprendemos en las escuelas, sobre todo en las escuelas de carácter oficial, y no sé si en las privadas se de trabajo en equipo. Eso incluye. Trabajo en equipo. Mira, los ricos no se hacen ricos en grupo. Se hacen ricos en lo individual. Porque, y te voy a decir la realidad, cuando el kindergarten, la educadora y después las profesoras y profesores todos, necesitan que un trabajo se haga en grupo, dicen, formen un equipo. Y entonces el equipo se forma de los cuates que están alrededor, ¿no? Y dicen, y además el líder, tú, ¿no? Ya que sí, yo, yo. Y entonces nunca les dijeron que era trabajar en grupo, mucho menos que trabajar en equipo. Y te voy a decir así, mis alumnos en facultad lo entienden muy bien, porque en preparatoria lo practicaban. ¿Cómo hacían un equipo? ¿De cuántos eran? Pues como de 5. ¿Y los 5 qué? 2 eran novios. Uno era el simpático que traía las tortas y que se reía. Uno dictaba y uno escribía. ¿Quiénes aprendían? Entonces la gente me ha dicho el que dictaba y otro no, el que escribía. Pero nadie me dice el simpático o los que eran novios. Entonces los 5 mal presentan el trabajo. Los 5 mal aprueban. ¿Pero quién aprendió? El que escribió. Entonces, a lo mejor el que escribió, a lo mejor el que... La verdad es que de los 5 no tienes definido quién sí aprendió, quién es el segundo lugar y quiénes no van a servir para mucho en la vida. Y de todos estos, ¿quién? Porque tenía una chispa diferente de capacidad intelectual, de querer trabajar, de querer ahorrar, se volvió rico, honestamente, y se volvió rico ayudando a otros porque creaba las fuentes de trabajo, porque esa empresa que creó le compraba un proveedor, significaba que tendría las fuentes de trabajo, que nos diera una razón de haber invertido para tener a alguien a quien venderle, que es el que le compraba. Esta transformación de cualquier cosa que adquirieses de un proveedor con tus empleados, con tu fuente de trabajo creada, tu clientela a la que le surtes lo que haces, en una cadena de distribución razonable de el proveedor, la empresa, el cliente, que como resultado de esto se crea una riqueza y se paga un impuesto. Y todavía más, se hace un patrimonio que le debes poder heredar a los tuyos. Y a lo mejor los tuyos no quieren manejar tu empresa, no se la tienes que dar a trabajar a un profesional en donde los tuyos sean los dueños, y la empresa funcione bien, y por los dueños de las acciones reciban el beneficio de que son ricos. Y entonces gocen del trabajo de otro. Pero aparecen diferentes fenómenos que incluyen, 1, no, pues es que si pones uno diferente te va a robar. 2, la enorme cantidad de experiencias de que cuando no es el dueño el que está manejando, parece que hay un robo y un abuso, que es parte de esta misma cultura, en donde no me des, ponme donde haya. Eso. Todo esto es cultura y es pobreza. La falta de cultura, de entender, me hago rico para hacerme más rico, y con ello arrastro gente, contra la cultura de la riqueza es para gozar en este mundo, porque no existe otro, y el otro quién sabe qué tan incierto sea. Esta falta de el saber qué significa disfrutar de la riqueza, pero de mucha riqueza, ¿no? No de la riqueza aparte el fin de semana a Cuernavaca, o irte en las vacaciones a Europa, y que puedes decir que anduviste en una chalupa, ahora ¿cómo se llama? Cuando vas a Cancún no dejes de visitar Xcaret. Xcaret. No. Cuando vas a Xcaret no dejes de visitar Cancún. Ahora en Xcaret hay un Xochimilco. Entonces decir que ya estuviste en Xochimilco, Xcaret. ¿Qué clase de pobreza rica es esa? ¿Qué clase de ricos que son tan pobres que solo tienen dinero tenemos? ¿Y qué clase de pobres que pudiésemos aprovechar más en su voluntad, su intelecto, su visión, su saber, su sabiduría? Tenemos desaprovechados porque así nos hizo artificialmente un sistema de gobierno que no nos suelta para poder hacer algo diferente. Tan, tan. Ya estás echando los ojos ahí a Isabel, ¿no? Oye, Ernesto. El tema es un tema con mucha profundidad. Mucho más amplio de lo que podemos ver aquí. Y vamos, aquí sería bueno que pudiéramos despertar en el auditorio un deseo. Yo espero que sí.
Los que nos ven en vivo, los que yo después como le digo, busquen en YouTube, ¿no? Escriban bien Pirsch y aparecemos. Eso es. Bueno, el programa lo ven tus alumnos. Muchos. Muchos de tus alumnos ven Debo el decir programa. que me ven, los saludo, les agradezco el tiempo invertido, me ven en vivo o me ven después. Sí me llegan a preguntar en el pasillo, entrar al salón de clase, por qué dijo esto, por qué dijo aquello. Muchos me escriben en lo personal. Sé que se han reunido para ver algún programa y criticarme porque quién sabe qué barbaridad dije. Pues ya sabes que califico, que a veces digo todo lo que me siento muy contento. Y yo creo que lo más importante es que hablan de eso. Que la gente que nos oiga eventualmente, si le dice algo que no tiene que decir la fuente, no tiene que decir que un señor que le preguntó a otro en un programa, sino que nos vayamos preparando para que efectivamente sepamos romper este círculo absurdo del que el que llega a tener lo conserva para sí y lo extingue en la siguiente generación, que aquel que su papá le deja es para él, y la verdad es que nos olvidamos que los seres humanos somos seres humanos y que la familia es el núcleo, pero solo es el núcleo de la sociedad, y cuando nos quedamos todo en el núcleo, pues entonces no salimos a lo demás, no crecemos, no avanzamos, no innovamos, nos quedamos en esta triste realidad de ver cómo los demás son ricos y poderosos, y entonces seguimos siendo lo mismo, ¿no? Y a mí me enoja muchísimo, estoy verdaderamente incómodo con que pasan los años y no veo una mejoría. Yo llevo 22 años dando clases, pero llegar a 23, 24, 25. No dejo de decirle a mis alumnos que tienen que intentar ser mejores por un México mejor, pero veo con enorme tristeza que o hay alguien muy torpe en el gobierno, que no ve las cosas, o que las ve y no las entiende, o que definitivamente se está burlando a nosotros. Y eso me tiene muy irritado. Y cuando digo alguien, no digo uno, por guapo que esté. Digo el grupo en el poder, o no, que son muy tontos y no ven, o no quieren ver, o nos están haciendo tontos, ¿no? Y eso me tiene muy irritado. Dejamos ahí temas para futuras presentaciones tuyas. Pidan temas y Claro. resolvemos aquí. Claro. No, el señor Zapata pregunta y aunque no pregunte, yo digo. Ernesto, muy agradecido en esta ocasión. A ti, Jesús, no tienes idea cuánto aprecio que me dejes venir a decir mis cosas, Con mucho ¿no? gusto. Complementando las tuyas. Gracias. Isabel, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que el programa más tarde estará ahí arriba en YouTube. Sí, muchas gracias. Ernesto Pirsch, P-I-R-S-C-H. Yo tengo un dolor de cabeza. Gracias. Gracias, buenas tardes.